saludo a todas y todos que siempre están conectados con nuestra visión, que es la tuya. Es esa cotidianidad que siempre estamos incorporados desde aquí, desde Telefan, referente informativo, y el que estamos trabajando siempre temas que van desde la cotidianidad, pero también nos enfocamos con el respeto, la tranquilidad, el amor, un amor de lo que es hoy, esa visión de ir construyendo una comunicación responsable. Una comunicación que hay que ir, de verdad, ante todas estas amenazas que tiene el mundo, porque estamos trabajando la multipolaridad, nuevos ejes de poder, y parecieran que gobiernos como parte de algunos gobiernos que componen la Unión Europea y por supuesto el hegemón dentro de esta región como lo es el gobierno de Estados Unidos y sus grandes corporaciones, buscan construir por medio de la comunicación temas que a veces mediáticamente no son la realidad. Y por eso es que referente informativo desde aquí, desde Telefan, con la humildad que siempre nos caracteriza, estamos buscando dentro de todo este contexto generar una comunicación alternativa y con responsabilidad social. Hoy tenemos al vicerrector académico de la Universidad Simón Bolívar. Buenos días, doctor Víctor Teotisco. Víctor, es hoy un tema, la ciencia, la tecnología, pero también lo que ocurre en nuestra región, y no podía faltar que toquemos temas que están hoy concatenados con la realidad nacional electoral. Por eso es que hoy tenemos una agenda muy positiva, porque estamos buscando de ir construyendo, y quería arrancar con algo que tú nos llevaras, los BRICS, la multipolaridad, algo que hoy irrumpe ante lo que es las pretensiones, y por eso es que tenemos este conflicto hoy, porque con nuestra constitución, aquí yo lo estaba leyendo, Venezuela se constituye un Estado democrático y social, de derecho y de justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político. Todo se está concretando hoy, pluralismo político, elecciones. De verdad que quiero felicitar al Consejo Nacional Electoral, porque vamos a conversar eso hoy. Igualmente las organizaciones que han firmado, las organizaciones políticas que han firmado un acuerdo. Es decir, hay hoy una visión y el respeto a los derechos humanos que dentro del contexto de las 932 medidas coercitivas unilaterales, 7 órdenes ejecutivas, primero tú, nuestro gobierno, y todos los que se han pronunciado en contra de las medidas coercitivas, estamos haciendo un alto a lo que es esa claridad del injerencismo. Víctor, de verdad que quería que tú nos dieras un saludo, porque por ahí tenemos unos videos muy buenos. Sí, bueno, buenos días, Luis. Muchas gracias de nuevo por tenerme aquí en tu programa, aquí en Telefan. Con un buen café, ¿vale? Saludos a la audiencia, sí, muchas gracias por el cafecito que a uno le da un latigazo en la mañana. Sí, está bien. Sí, es importante, digamos, este desarrollo cuando tú hablabas de los BRICS, que tiene a Estados Unidos y a Europa bastante inquietos. Tan es así que al parecer a la secretaria a la presidenta de la Reserva Federal, a Janet Yellen, le entró descubrió el agua tibia, ¿okay? Porque hace 2 días dijo que las sanciones que Estados Unidos impone al resto del mundo está haciendo que los países se alejen del dólar. Entonces ya veo que es una persona muy perspicaz, merece estar al frente de la Reserva Federal por ser tan inteligente y darse cuenta de lo que estamos nosotros diciendo hace 10 años. Hay un detalle, la Reserva Federal es privado, ¿no? Representa prácticamente los intereses también del sector privado de allá de Estados Unidos.
Sí, Estados Unidos no tiene un banco central como Venezuela o como el resto de los países del mundo. La Reserva Federal son los 4 bancos principales históricos de Estados Unidos que han hecho este pool de recursos y que en realidad son los que dictan la política económica a todos los gobiernos. O sea, no importa si gobierna el Partido Demócrata o gobierna el Partido Republicano, quienes mandan en el sector financiero, en el sector económico, son los bancos privados. Si bien es cierto que los bancos centrales se hacen, por ejemplo el Banco Central de Venezuela se hizo en base a los 5 bancos principales venezolanos, lo que se hizo después se convirtió en un instrumento del Estado y una parte del Estado. Y generalmente es así en los demás países, pero no es así en Estados Unidos, y entonces siempre estás viendo además que la Reserva Federal obedece ahora a intereses corporativos transnacionales. Por eso es que quieren todo el tiempo hablar de la libertad de flujo de capitales, eliminar las fronteras nacionales entre Estados Unidos, Europa, y tratar de arrastrar a los demás países a ese universo, por decirlo así, donde quien manda es el Fondo Monetario, la Reserva Federal y el Banco Mundial. Fíjate, pues hoy tenemos un video. Yo creo que es bueno que empecemos a trabajar estos temas. Lo tenemos por ahí, Sabiñón. Vamos a verlo, porque es importante ya lo que está aconteciendo hoy a nivel mundial. Compramos muchas tecnologías críticas en esta área, como dicen, en la tienda de otra persona, en una especie de supermercado de soluciones listas para usar, hechas por alguien. Y en algún momento, la puerta simplemente se cerró herméticamente frente a nosotros y se colgó un cartel de cerrado. Hemos aprendido lecciones y sacado las conclusiones necesarias. Enfrentamos presiones con intentos de obligarnos a renunciar a la soberanía, el derecho a elegir nuestro propio camino histórico a través de la restricción del acceso a la tecnología. Nuestros oponentes esperaban que retrocediéramos, nos rindiéramos, pero este no será el caso. Rusia solo avanzará, y a su manera, sin aislarse de nadie al mismo tiempo. Respondemos a los desafíos externos, solo fortaleciendo la calidad y la eficiencia del trabajo, difundiendo la libertad. Debemos contar no solo con desarrollos científicos y soluciones básicas, sino con toda la cadena tecnológica y productiva, equipo propio, base de elementos, software y, por supuesto, personas y personal. Me gustaría señalar que, como parte de la presidencia rusa de los BRICS, el próximo año discutiremos con nuestros socios proyectos específicos en una serie de áreas importantes. En particular, estamos hablando de tecnologías avanzadas para computar, procesar, almacenar y transmitir datos. En general, las soluciones de plataforma abrirán el camino a la automatización a gran escala, no solo de los procesos tecnológicos, sino también de las relaciones entre los participantes del mercado. Fíjate, esto es importante porque tú como académico, en el tema de la tecnología, no podía faltar que nos despeguemos, como lo dijimos cuando empezamos ahorita el programa. Yo quería primero tocar una revista que es clara y precisa a nivel global, que es el tema de ante las medidas coercitivas unilaterales. En el caso de Rusia y otros países, tenemos medidas coercitivas unilaterales, pero también la alternativa del nuevo orden internacional. Y ahí tenemos claramente los BRICS. Nuestro comandante supremo, Hugo Chávez, dejó todo un escenario perfecto a nivel internacional que hoy con la diplomacia bolivariana de paz se está llevando, pues. Pero tú como estudioso del tema de la tecnología hoy, porque empezamos con la Reserva Federal, que es privada. Imaginémonos, ¿a quién le interesa tecnología hoy en el mundo? En el caso de ellos. En el caso nuestro es para los pueblos. Ese Estado social que tenemos aquí, democrático, social de derecho y de justicia. Pero en el caso de ellos es a favor de las corporaciones.
Quería arrancar con eso ahorita. Sí, estas medidas coercitivas unilaterales o las extorsiones, porque son extorsiones económicas, eso es lo que es. Son simplemente una manera de lastrar el desarrollo. ¿Okay? ¿Por qué? Porque digamos, Occidente, y cuando pongo Occidente pongo Estados Unidos, Europa, Japón, Corea, Australia, Canadá, ese Occidente, se ha dado cuenta que está perdiendo poder. Está perdiendo poder en el sentido que el desarrollo económico ya no se está produciendo en esos países, sino en China, o sea, en el eje euroasiático. El desarrollo tecnológico de punta se está moviendo hacia China y también Rusia. Y todo eso justamente a causa de estas extorsiones, medidas coercitivas unilaterales, que forzó a esos gobiernos a depender menos de la tecnología de los países de Estados Unidos o incluso de Europa, y desarrollar su propia tecnología. Y en este momento están avanzando y superando. Los principales supercomputadores ahora están en China. La investigación cuántica principal se está haciendo en China. En Rusia, que es un enorme país con 10 zonas, o sea, es increíble que el plan de Estados Unidos siempre ha sido romper Rusia en un montón de países pequeños para así impedir que pueda desarrollarse tecnológicamente y ser un contrapoder, ¿okay? y algo importante en eso. Esta confluencia China-Rusia dentro de los BRICS en el desarrollo de tecnología les está disparando todas las alarmas, porque el dominio de digamos, del Fondo Monetario, del Banco Mundial, de la Reserva Federal, dentro de los flujos de capital, depende del crecimiento. El capitalismo depende siempre del crecimiento eterno, que tú sigas creando nuevas empresas, que sigas creando nuevas maneras de generar dinero. Pero si la industria generadora de riqueza se muda hacia Rusia y hacia China, tú lo que tienes entonces es un grupo de países que se quedan sin ese motor del desarrollo, del crecimiento perpetuo que supuestamente promete el capitalismo y que es falso, pero te quedas, al pararse ese crecimiento, ya tú no tienes un sustento para la moneda. La moneda me refiero al dólar. Fíjate, ahí hay un detalle, Víctor, ¿no? Que es importante todo lo que hemos estado hablando, pero tú le diste un enfoque al tema económico. Significa que hoy, dentro de la polimología, que es el estudio de la guerra, de los conflictos, de la complejidad hoy, ¿no? Tenemos entonces, dentro de todo esto, que el tema económico es parte de esto. El tema del crecimiento, todos estos temas que hoy pareciera que las grandes corporaciones, que son una realidad en los países hegemónicos neoliberales y coloniales, porque aquí hay dos tendencias, el colonialismo y el neoliberalismo, que se unen aquí, ¿ah? Pareciera que hoy está en un estado delicado con respecto a esos nuevos ejes multipolares que están emergiendo hoy. Cuando hablas de ejes multipolares, yo voy a hacer una referencia histórica. Todo imperio en la historia del mundo se ha basado en lo que hemos llamado la talasocracia, el dominio de los mares. El dominio del mar. ¿Por qué? Porque el mar, nuestro planeta, es 3/4 partes de agua. Es así. Entonces todo lo que tú quieras que hacer comercio internacional en los continentes viaja por tierra. Pero es mucho más barato hacerlo por mar. Y de eso depende. Entonces, cuando tú mueves el desarrollo del mundo de una parte de Occidente hacia otra parte, que es Rusia y China, los flujos de mercancías cambian. Es decir, ahora tú no vas a tener rutas marítimas entre los países de Occidente y los países subdesarrollados para el comercio de mercancías, sino que eso cambia de dirección y se mueve hacia Rusia, hacia China. Pero te voy a poner un término, uno que está haciendo, ahorita estamos haciendo un postdoctorado en talasocracia, ¿no? Son los espacios acuáticos, sí. Porque no es nada más el mar, los ríos, todo un sinfín de cosas de lo que es el poder, como tú lo estás diciendo, el poder del mar hoy, que representa con una visión de lo que es la movilidad en todo este mundo. Entonces, la principal ruta comercial en el mundo era la que pasaba a través del canal de Suez. Pero con los hutíes ahora bloqueando el canal, por otra parte por la política de Estados Unidos e Israel de genocidio en Palestina, esa ruta se ha hecho cara, además que se ha hecho peligrosa.
Y si uno ve la esfera, resulta que la mejor ruta ahora para los países de Asia es más bien ir bordeando China y Rusia, dar la vuelta y caer por encima de Europa, o sea, pasar por el Ártico, o sea, porque uno dice, oye, pero parece un vueltón. No, parece un vueltón en el plano, pero cuando lo ves en el globo terráqueo es la vía más directa. Y eso es una ruta comercial donde pasas por China y por Rusia. Ya Europa y Estados Unidos no quieren que esa ruta se desarrolle, ¿bien? Porque la otra ruta es bajar por África, ¿okay? Y darle toda la vuelta y regresar a Europa. Fíjate, Víctor, por ahí tenemos otro video, ¿no? De los BRICS. Ya eso tiene un tiempito, ¿no? Todos estos intereses, hoy vemos cómo también dentro de los BRICS se resisten a ir incorporando nuevos socios. Pero vamos a verlo para que ir enfocando la realidad hoy. Que yo siento que tanto el gobierno de Estados Unidos y sus corporaciones, porque son uno solo, como también un grupo de gobiernos de la Unión Europea, pareciera que hoy hay como un cataclismo ahí ante todo esta formación multipolar de los nuevos ejes de poder que se conforman con el nuevo orden internacional. Vamos a ver ese video. Miramos también a la alianza de los BRICS. Como saben, invitó a 6 nuevos países a unirse al bloque en 2024. De los 6, solo 2 naciones ingresaron a la alianza, mientras que Argentina rechazó la membresía y Arabia Saudí mantiene la decisión en suspenso. Los 4 países que se unieron a los BRICS este año son Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Irán y Etiopía. China y Rusia quieren una expansión del mismo tipo para este año, para fortalecer financieramente al grupo y hacer frente a Estados Unidos y otros aliados occidentales. Sin embargo, otros miembros de los BRICS parecen estar descontentos con la decisión, ya que quieren frenar la expansión para este año. India, Sudáfrica y Brasil no se han pronunciado al respecto, mientras que China y Rusia sí lo han hecho. Los demás países quieren que los nuevos miembros se estabilicen en el bloque antes de permitir que se unan otras naciones. Las políticas y los acuerdos comerciales podrían desbaratarse si demasiados miembros se unen al mismo tiempo. India cree que China está utilizando los BRICS como trampolín para promover su agenda de dominio global. También cree que Rusia quiere vengarse de Estados Unidos por imponer sanciones a su economía. Ambos países están usando los BRICS para promover su agenda y consolidar su dominio en la esfera financiera global. La expansión de los BRICS en 2024, según India, sería solo una máscara para ocultar su búsqueda de dominio global. El dominio global. Imaginémonos hoy en este 2024, en esta nueva centuria, que estemos hablando de nuevos ejes de poder. Fíjate, esas son informaciones que están ahí, que están en la red y no son prácticamente parte de un sistema que pueda estar afecto a uno a otro. Están hablando, hay una realidad. Bueno, yo analizo semánticamente lo que dice este señor de Negocios TV. Lo veo todos los días cuando él está haciendo su programa, porque claro, él lo pone de la perspectiva occidental. Claro. Dominio global, es decir, nos quieren desplazar del poder, porque el dominio global lo tenemos nosotros, entonces nos quieren desplazar. Claro, por eso entonces yo le asigno unas intenciones a Rusia y a China, es de quítate tú para ponerme yo. Y eso no es lo que están diciendo los BRICS. Los BRICS están diciendo, nosotros estamos armando un eje multipolar. Pero un eje multipolar. Un eje multipolar. Que además, ahorita, ¿qué es lo que pasa? Ellos dicen, vamos a frenar un poquito la expansión de los BRICS. ¿Por qué? Vamos a ver, porque tú tienes China, Rusia, Irán, la India. En este momento son un foco regional de Asia, pero tienes la mitad de la población del mundo allí. Tienes la mitad de la población del mundo ya en ese bloque. Y después tú tienes otros países salpicados, ¿no? Es decir, Sudáfrica y Etiopía. Y es interesante porque Etiopía está en los BRICS, porque Etiopía fue admitida a los BRICS como un mensaje político, no como un mensaje económico, porque Etiopía no es una potencia exactamente en África, pero Etiopía es el único país de África que nunca ha sido invadido, el único país que nunca fue colonizado. Es un país que tiene una tradición de independencia, no fue colonizado en el siglo XVII, ni en el XVIII, ni en el XIX, ni en el XX. Es decir, un país que ha sido independiente. Entonces, eso es justamente para dar una perspectiva a los demás estados africanos de cuál es el ideal al que aspirar, ideal político. O sea, independencia total de las potencias coloniales, porque no fue invadida nunca. Entonces, no tiene esa experiencia. Pues, por ejemplo, el otro país importantísimo que ahora está en los BRICS es Nigeria. Es el país más poblado de África. Sin embargo, Nigeria todavía no ha podido desencadenarse de la comunidad británica. El colonialismo. No se ha podido hacer. Si no hay colonialismo, el neoliberalismo. Y en estos días estoy leyendo sobre la Commonwealth, y nosotros creemos que la Commonwealth, la Comunidad Británica de Naciones,
es algo así como una asociación de países como la CELAC o UNASUR. No, es una empresa. La Commonwealth es una empresa y el presidente de esa empresa, no te estoy diciendo mentira, es la corona de Inglaterra. Entonces, no es que tú tienes una asociación política o tú tienes un presidente, un rey que es figura del Estado. No, tú tienes el presidente de una compañía que es el que decide cuál es el impulso económico y cuáles son los beneficios que va a extraer de sus colonias allí. Y eso es algo que digamos, no se trata generalmente en la Víctor, parte importante. La región, nuestra región, porque dentro de poco vamos a ir a una pausa, pero quería culminar esto. ¿Qué impacto tiene todo esto en la región? Porque fíjate, estamos en elecciones ahorita, hay un gran número de elecciones que están ocurriendo en la región. En noviembre, Estados Unidos tiene elección, por lo que vemos ya hay cambios en horas de cómo el señor Trump estaba fuera del escenario y apareció otra vez, pero principalmente ahorita la región. ¿Cómo tú ves ante toda esta nueva fórmula, vamos a hablarlo así, de orientaciones, de organizaciones, ante lo que es la tradición, como tú lo dijiste? ¿Qué visión tienes tú? Cuando estábamos hablando de los BRICS, Venezuela quiere, el presidente Maduro ha dicho que Venezuela quiere pertenecer a los BRICS. Claro, ahorita como estaba diciendo aquí el narrador, se quiere frenar para darle un poquito más de consolidación de los que ya están. Quizás nos van a poner en la lista de espera por un tiempo más, ¿no? Porque además Argentina, nosotros tenemos Brasil, que es el eje aquí regional como industria, y tenía sentido Argentina como parte de los BRICS. Ahora con Milei se salió y entonces, pues entonces no tenemos ejemplo de este polo regional. Entonces cada país más bien ahorita está mirando a sus propios intereses, viendo de construir un espacio. Y yo digo porque tú tienes que ver América desde México para abajo. México lamentablemente no se puede desligar de ser vecino de los Estados Unidos. Ellos pertenecen ya a una asociación norteamericana, del norte de América en cuanto a comercial, en la cual tienen un papel muy secundario de maquila, de transporte, mientras que el papel dominante lo tiene Estados Unidos, mucho más que Canadá. En la región tú tienes, tienes Colombia, que es prácticamente es una subsidiaria, un montón de empresas estadounidenses, pero tú tienes países como Perú, como Paraguay, como Uruguay, que miran hacia mercados del sur global, no hacia arriba. Entonces cada quien está buscando su manera de operar allí. Y en el caso de Venezuela, obviamente nosotros tenemos el componente político, que es muy importante, porque durante 25 años pues, nos hemos mantenido fuera totalmente de la órbita de Estados Unidos, y por eso es que nos vienen las sanciones. Las sanciones no es porque hayamos hecho algo malo o no. Tenemos 932 medidas coercitivas. 7 órdenes ejecutivas, Víctor, que lo hemos estudiado aquí varias veces. Y como yo me canso de explicar a la gente, no, que Estados Unidos levantó las sanciones. No, Estados Unidos no ha levantado una sola sanción. Siguen siendo 932 medidas coercitivas. Lo que hace Estados Unidos es darle permiso a sus empresas de no cumplir, de saltarse las sanciones, de poder hacer comercio con Venezuela en beneficio de sus empresas y de que paguen impuestos en los Estados Unidos. Pero si Venezuela, si estuviéramos sin sanciones, por ejemplo, tenemos 100.000 barriles de petróleo, si es una compañía estadounidense como Chevron o como cualquier otra de las que está en las asociaciones con Venezuela, entonces ese petróleo se puede exportar a Estados Unidos. Pero si ese petróleo lo quieren comprar los chinos, lo quieren comprar los indios, lo quieren comprar los rusos, no, entonces no, ahora no, eso no lo puedes hacer. Fíjate, vamos a irnos a una pausa, Víctor, porque yo quiero venir ahora con Venezuela, porque toda esta lectura que estamos dando, con todo el respeto tuyo, Víctor, y todos los mensajes que nos están llegando, ¿no? Pareciera que son presiones de cómo nosotros queremos ser independientes, soberanos, que la misma Constitución nos los da. Pareciera que el enemigo principal es nuestra Constitución y el que hoy estamos en un proceso de campaña electoral que nosotros, fíjate lo que te quiero decir con toda responsabilidad, nosotros votamos por Nicolás,
Por ahí hay programas y todo como que medio extinta. Nosotros vamos a votar por Nicolás. Aquí vamos, yo por ejemplo, vamos por la línea estratégica de nuestro programa referente informativo. ¿Por qué? Porque es una opción estratégica para resguardar nuestra Constitución, para resguardar nuestra vida, la paz. ¿Ah? Porque uno ve de repente aquí programa, no, aquí uno tiene que estar situado en el camino correcto que nos da la historia hoy. Porque vamos a venir con el tema de Venezuela cuando volvamos. De verdad que quiero agradecerle a todas y todos, se me quedan ahí, vamos a estar activos a los que están ahorita en la mañana, ¿vale? O en su cotidianidad. Vamos a irnos a una pausa. Quiero agradecerle a todas y todos los mensajes que llegan, porque en todos estos temas, en este nuevo orden internacional, no podemos despegarnos, Víctor, de lo que es, sin duda, la República Bolivariana de Venezuela, ¿no? Por eso es que en esos detalles ahorita es importante arrancar con un video que tenemos por ahí, Sabiñón. Por ahí tenemos un video, vamos a ver si lo vemos. Ahora en México los bots, Prosperi, Zamora, los bots, una granja gigantesca y poderosa en México, querían apoderarse de México y lanzaron una candidatura de la extrema derecha, también con una campaña de odio, de venganza. Vamos por López Obrador, el día que ganemos cobramos, vamos por ti López Obrador, vamos por ustedes, los vamos a desaparecer del mapa. Esa era la campaña de ellos, ganamos y cobramos. Y ellos hicieron creer por bots que la candidata de la derecha extremista estaba ganando por 20 puntos, por bots. El domingo, día de las elecciones allá, gente nuestra amiga, le hicieron creer, porque el día de las elecciones Jorge Rodríguez lanzaban supuestos eximpul, como piensan hacer aquí en Venezuela. ¡Pum! Está ganando la derecha, está ganando, vamos a votar. Hicieron creer que estaba ganando puros bots, granjas de bots. Y la verdad profunda, ¿ustedes saben cuál fue? Que la presidenta Claudia ganó con el 30% de diferencia. Una verdad profunda. Los votos le ganaron a los bots. Y así va a pasar en Venezuela. Los votos, hombre y mujer votando, le van a ganar a los bots del odio, la intolerancia, y no dudo en decirlo, del fascismo, porque son corrientes fascistas, no son opositores, son fascistas. Fíjate, ¿por qué tocamos este tema, Víctor? Porque esto es delicado. Fíjate, con toda una trayectoria que hay, que hablamos del nuevo orden internacional, Venezuela, para que pareciera, ¿no?, por tema energético, por tierra rara, pareciera que es parte de una codicia de esas grandes corporaciones. Y fíjate lo que nos dice nuestro presidente candidato, y que nosotros vamos a votar claramente este 28 por nuestro presidente Nicolás Maduro Moros, candidato, ¿no?, a la presidencia, por la paz, pero también por todos estos temas que son estas amenazas constantes que no bajan de parte de los organismos internacionales y que tienen aquí en este momento una vieja doctrina por ahí andando, por ahí, que es la doctrina Morro, con un señor ahí, viejo por ahí, instalado, cambiando totalmente lo que es la realidad de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Tú, como estudioso
de temas de lo que tiene que ver la ciencia, la tecnología. Puede ser que estén utilizando la tecnología, como pasó en Estados Unidos, para la manipulación de las grandes mayorías de los pueblos del mundo. Yo creo que es evidente. O sea, cualquiera que se mete en la red X, porque la red X es la que te busca, mientras que Instagram, Facebook son como más, ¿cómo se dice? Más apuntan hacia el sector personal. Pero la parte de difusión como X, y tú te das cuenta porque cambió desde que Elon Musk se apropió de lo que era antes Twitter, pues ahora es algo mucho más dirigido hacia el mover mentes, ¿ven? Creer que tú estás viviendo en una burbuja donde todo lo que tú lees está sesgado y apunta al mismo mensaje. Estas granjas de bots que lo que hacen es crear como un enjambre de informaciones donde generalmente repiten la misma información con algunas pequeñas variaciones, pero incluso tienen cosas como inteligencia artificial detrás para tratar de difundir opiniones y rápidamente crear este ambiente, atosigar a los que estamos en la red con los mensajes. Ojo, también sucede en YouTube. Ahorita te metes en YouTube a ver un video e inmediatamente te interrumpen para pasarte un spot de la oposición. Y esto lo está pagando alguien, eso no es gratuito. Entonces hay enormes cantidades de dinero que están dedicadas a simplemente inundar la esfera de información, de manera que tú creas que todo te llega, todo lo que te llega es la verdad, porque te llega por distintos canales que en realidad son el mismo. Pero fíjate, mira cómo nos explica nuestro candidato para la presidencia de la República, ¿no? Y que estamos hablando de la región. Y cuando nosotros culminamos el segmento, vemos hoy cómo nuestra región, por toda esa gran cantidad de recursos que nos entregó ese Dios que es de todos, ¿vale? Pareciera que no es casual lo que ocurrió en México y está ya operacionalizándose en Venezuela. Es decir, es todo un plan de esas grandes corporaciones. Tiene que ver con, bueno, volvemos a la geopolítica. Claro, no, pero es que por eso, fíjate, por eso es que empezamos. Fíjate, aquí no hay libreto, no tenemos teleprompter, aquí lo que estamos haciendo es un análisis. Mackinder, cuando analizaba Europa, decía que el corazón de la geopolítica europea estaba en Ucrania. Porque el punto de pivote. Era el granero, era el sitio, porque en ese momento era la parte de alimentación de un continente que se estaba quedando sin minerales. Nosotros no, nosotros tenemos minerales, o sea, toda América tiene minerales, o sea que puede ser todavía, y otros recursos, puede ser explotada por todavía mucho más por estas empresas transnacionales, por eso que somos un precio. Pero además, geopolíticamente hablando, hay otro recurso de que se habla poco a veces, que es el agua. Y nuestro continente, Sudamérica, es uno de los continentes más ricos en agua dulce. El río Amazonas, el río Orinoco, las cuencas del Amazonas en general. Y el corazón entonces es justamente la selva amazónica, y por donde le entras es por el Caribe. O sea, en Venezuela tú ves que en realidad es una planicie hacia... Entonces Venezuela es importante geopolíticamente porque de ahí tú accedes tanto al resto del continente como tienes dominio sobre el Caribe. Eso ha sido parte de la política de Estados Unidos, convertir siempre el mar Caribe en un lago interior, donde ellos son ¿Por qué? Porque si es mi lago interior, yo soy dueño de las rutas marítimas. Ahí volvemos al punto... La talasocracia. A la talasocracia. Mira, todo está conectado, ¿vale? Entonces, ahorita dicen la pelea es económica, ¿no? La pelea es porque si alguien está produciendo bienes, como China, esos bienes tienen que llegar a otros países de alguna manera. ¿Sí? Y Estados Unidos está ahorita más bien en Europa diciendo que el negocio es la información, el negocio son los medios, el negocio es las empresas de tecnología que dominan la transmisión de conocimiento o la transmisión de información, ya sea Amazon, ya sea, porque Amazon solo vende cosas, ¿no? Pero tiene una base de datos increíble de consumidores. Igualmente Google, lo que te vende es información, te vende a ti, vende tu búsqueda, vende todo eso. Entonces, ese tipo de cosas, todas esas compañías tienen su sede corporativa en los Estados Unidos. Y debido a ese enjambre de inversiones
entre ellas mismas representan siempre el mismo poder económico, donde los bancos están metidos los medios, todos ellos dependen. Entonces ellos suben o bajan juntos. Esto está aquí, aquí donde gravita hoy estas corporaciones, ese enjambre. Sí, pero entonces, teléfono. Tú ves, por ejemplo, ya que estamos hablando de eso, hace 2 días sale la información de teléfono, está la empresa muy sancionada de China, Xiaomi, productor. ¿Y qué es lo que hace Xiaomi para defenderse de eso? Crea su propia universidad. Metió $4.000 millones para un ecosistema universitario donde ellos van a desarrollar tecnología. Es decir, la respuesta en China de las empresas chinas, que son empresas, no son empresas privadas 100%, son empresas donde el Estado chino tiene participación. Es importante que eso lo vean, porque el modelo venezolano es muy similar. Son las grandes empresas que nosotros queremos productoras, el Estado como Estado socialista es el dueño de los medios de producción. Y si no es el dueño, es el que conduce la política. Pero fíjate lo que estamos hablando, ¿no? Por eso es que la complejidad de la polimología de estos señores, cómo se han mutado en todos estos años, ¿viste? Cómo están ahorita utilizando inclusive hasta la misma inteligencia artificial, que es acertado, amigas y amigos que nos pueda estar viendo, de cómo nuestro gobierno, por medio de los BRICS y de todo, la CELAC y todo ese sistema de integración alternativa, estamos buscando eso, pues prácticamente no quedarnos anclados únicamente a lo que era la tradición, que hay unos estados-nación hoy que están ahí. Son esos aliados que tienen las grandes corporaciones. Podemos ver hoy el caso de Ecuador y otros más. Perú con un golpe de Estado que se dio y está silente todo y no se dice nada. Y son esos grandes fórmulas, porque estamos hablando de la región. Por ahí tenemos otro video, Nicolás. Vamos a ver a nuestro candidato por los que nosotros sí vamos a votar este 28 de julio. Vamos a ver ese video. Y el CNE dio los resultados con las mismas máquinas que después ellos cuestionaron para salirse del camino electoral durante años. La misma extrema derecha esta, que ahora amenaza con gritar fraude y que dicen tener la fuerza para dar un golpe de Estado en Venezuela, con el apoyo de un ejército que nos va a invadir, de acuerdo a ellos. Y que fue el primero que salió al minuto. Este muchacho que está aquí, que está sentado en esta silla. Eso sí, firmemente sentado. ¿Y qué dije? Reconozco los resultados. Y pido al pueblo paz. Reconozcamos los resultados. En Venezuela también dije esto, ¿no? Siempre meto ahí la verdad. En Venezuela no ha ganado una oposición democrática, dije yo, porque yo sabía los planes de ellos, de la cúpula y de los gringos que estaban detrás. La cúpula, distinto a las bases, al dirigente que está allá en una universidad, en un sindicato, en un gremio, distinto a ustedes que han estado en las bases creyendo en un país posible, en una alternativa. Dije, ha ganado una contrarrevolución, no ha ganado una oposición democrática ni alternativa. Espero que sepan administrar su victoria. Fíjate, esto es importante, Víctor, porque es un encuentro con miembros que eran o están en una posición política adversa a nuestro gobierno, a nuestra visión, pero mira lo que yo pongo aquí, mira. Pero están conversando con nuestro presidente candidato, con la Constitución en la mano, y se han incorporado a este proceso. Eso es importantísimo hoy, de ver, porque ya las medidas coercitivas unilaterales, al ver ellos que no está funcionando, es lo que dice nuestro presidente, cómo quieren tomar atajos, y hoy vemos cómo, y yo creo que es ejemplarizante este mensaje, felicitar a todos estos compañeros, estos compatriotas que hoy dan un paso al frente, alcaldes, dirigentes políticos, que hoy vemos cómo tienen una posición firme con la Constitución y dentro de las necesidades locales, con toda esta guerra no convencional y multiforme,
Vemos como el presidente está activo, presidente y candidato, Nicolás, está activo teniendo la mano, porque entre nosotros no hay persecución, entre nosotros no hay, por supuesto, ningún tipo de retaliación, sino por el contrario. Tenemos que construir una Venezuela de hoy, una Venezuela de futuro, una Venezuela que hoy le exige al mundo que acaben con el injerencismo. Tú, dentro de todos estos estudios que tú tienes, lo que es la geopolítica, también está el tema de estas complejidades que ocurren en el mundo. ¿Qué podemos decir de este tema referente a nuestro presidente con esa visión? Como siempre lo hemos dicho aquí, vamos para 10 años, Víctor. Tú eres parte de todas estas cotidianidades de aquí de Referente Informativo. El presidente del diálogo, ¿vale? El amigo, el hombre pueblo, el hombre que hoy, desde el Valle, por ahí hay una bello documental, desde el Valle, nos ha dado una visión de cómo se construye una constitución de la República Bolivariana de Venezuela con 932 medidas coercitivas unilaterales y 7 órdenes ejecutivas, Víctor. Mira, tenemos 25 años de revolución. Ya hay 2 generaciones de jóvenes que digamos, se han formado y no han conocido otra cosa que este sistema de desarrollo democrático que se ha venido desarrollando. Y entonces lo que está pasando es, lo que vimos ahí, vemos al presidente con un sector de la oposición, con ausencias notables que obviamente sabemos muy bien qué es lo que va a suceder, porque el libreto ha sido el mismo desde el año 2004. No reconozco resultados de las elecciones. Y estas reuniones que se hacen con el CNE, estos acuerdos, que son acuerdos políticos de respetar el resultado de las elecciones, que en realidad es lo que manda la Constitución, uno podría decir que son como redundantes e innecesarios, pero no, porque son importantes porque tú dejas en evidencia quién no está dispuesto a cumplir con el momento político en Venezuela, quiénes tienen ese plan alterno de asaltar el poder de la manera que sea más expedita, que mueran venezolanos en el intento. Porque siempre ha sucedido en los distintos momentos en que ese sector de la oposición, vamos a decirle fascista, pero en realidad más bien arrastrada al imperialismo, que quieren volver a una etapa que ya no se puede, ya no podemos volver a esa etapa, porque el mundo cambió, que es parte del... la gente tiene que entender, no vamos a volver a ser la Venezuela de 1967-68, eso no va a suceder. Tenemos que construir futuro, no mirar al pasado, ese pasado mítico que además era un pasado de mentira, un pasado donde la mayoría de los venezolanos, había nada más 6 universidades en el país en vez de las casi 100 que hay ahora. Eso no va a suceder. Entonces este mensaje del presidente es decir, mira, que nosotros estamos pendientes y sabemos que va a suceder, un grupo va a decir que no reconoce las elecciones. Porque como tú dices, los bots lo que están es tratando de atosigar y decir que el resultado de la elección es distinto al que tú conoces, a la gente que maneja información de verdad, que presenta los resultados de las estadísticas serias. En cada proceso electoral tú te das cuenta que siempre hay unas encuestadoras que son las encuestadoras tradicionales y hay las encuestadoras que surgen nada más en cada elección. Y esas encuestadoras surgen nada más para la elección, dicen unos números estrambóticos y después desaparecen. Esas son las encuestas que siempre van a ganar a la oposición por 20 puntos, 30 puntos, igual que en México, que salieron así. Y tú tienes las encuestas tradicionales que también son de oposición, la mayoría, que al principio se ciñen a este libreto de que la oposición está ganando y después, como un mes antes de las elecciones, empieza a decir, no, mira, la cosa va pareja a pareja. Y está resurgiendo el presidente Nicolás Maduro, está no sé qué, la oposición un discurso está calando. No es que está calando, es que dice, ahora sí tengo que empezar a reportar la verdad, porque mi reputación depende de que yo de verdad dé resultados correctos en mis encuestas. Entonces tú vas a ver que las encuestas ahora van a mostrar un crecimiento del presidente Maduro que no es tal. El crecimiento siempre estuvo así, pero es porque ellos necesitan ese argumento de que nunca nos hemos pelado en pronosticar el resultado de una elección. Y eso es lo que viene ahora. Sí, Víctor, es complejo, porque fíjate, nosotros venimos ahorita de un referéndum consultivo. Entonces, tú has estado aquí, quiero saludar todos los mensajes que nos llegan. El tema de nuestro nuevo estado de la Guayana Esequiba,
igualmente 932 medidas coercitivas, ¿no? No ha sido fácil. Por ahí tuve que dejar el teléfono porque vamos a tener otros videos en el segmento que viene, porque vamos a estudiar las medidas coercitivas, ¿no? Recordar un poco, porque uno tiene que saber lo que ocurrió aquí, 2017, 2018, todos estos temas que están concatenados con la paz y la tranquilidad, y vemos cómo un grupo, y quiero saludarlos a todos, igualmente, mira, hay otra cosa, uno no puede ser egoísta en esto. Hay otro grupo de candidatas y candidatos, muy especialmente a nuestros candidatos de la oposición, que están tomando su visión. Hay una cantidad de candidatos que tienen una visión constitucional, que en otro segmento vamos a verlo, que firmaron el acuerdo ahí en el Consejo Nacional Electoral. Candidatos que hay que ver también con todo un sinfín de propuestas, pues. Pero hay otro que no. Hay otro que sigue ese viejo paradigma de la doctrina Monroe, acompañado de una señora que prácticamente ellos lo que buscan es esto que estamos hablando, porque lo decimos con todo el respeto, la tranquilidad que nos mueve. Porque nosotros que votamos por Nicolás, yo que voy a votar por Nicolás, sentimos hoy que hay que tener esa visión de entendernos, de ver cuál es la realidad nacional, Víctor. Lo que nos puede ocurrir. Y por eso es que está la vacuna de la conciencia. Cuando esta gente busque o quiera calentar la calle, ya el pueblo sabe lo que pueda venir y cuáles son los verdaderos culpables. ¿Ah? Pues entonces después se esconden que son perseguidos políticos. No. Eso les salen los ganchos. Entonces agarran y se van como están otros por allá. Porque tenemos el tema de Cisgo todavía. Se llevaron los reales y están por allá afuera. Ahí están los dólares que son del pueblo venezolano. Como también nuestro oro también. Eso hay que recordarlo un poco del 2015 con esa asamblea que había ahí. Que fueron electos, pero fueron electos para robar. Y está todo ese daño que nos ha costado a nosotros. Quería dar esa pequeña referencia, porque es recordar y vernos también lo que ocurrió, pero te permito para ver si podemos ir a una pausa y nos tomamos un café, ¿vale? ¿Ah? Estamos aquí, vale, viendo lo que es el fuego sagrado, que es hoy importante, que es el signo que ojalá nunca padezca, mengua, por las enseñanzas, las ideas y las glorias del Libertador. Al Libertador, a nuestra Constitución, son parte hoy de nuestra idiosincrasia, nuestra cultura, nuestra identidad nacional. Víctor, no es poca cosa, ¿no? Pareciera que ahorita vamos a empezar a estudiar un tema con un poco de profundidad, como son las medidas coercitivas unilaterales. Por ahí tenemos unas cápsulas ahí que yo quería mostrar, quería empezar mostrando una. Porque es importante hoy, amigas y amigos, que nos veamos un poco. Si no tenemos esta guerra que ha operacionalizado desde el 2015 para acá, lo que fuera la Venezuela de hoy. La Venezuela que con un gobierno social, con un presidente como lo fue nuestro comandante supremo Hugo Chávez, y un pueblo que está hoy aquí activo con nuestra Constitución, y luego, con el pase a la inmortalidad, llega nuestro comandante Nicolás Maduro Moros. Es decir, hoy tenemos que estudiar también qué estamos haciendo hoy ante toda esta guerra. Vamos a ver si vemos esa cápsula primero, Víctor, para que tú nos comentes, porque lo hemos vivido en carne propia, de todo lo que ha ocurrido y está ocurriendo. ¿Cuál es el tema con las sanciones? El gobierno de Maduro habla de sanciones todo el tiempo. El gobierno de Estados Unidos amenaza con imponer más sanciones. El idiota autoproclamado Juan Guaidó pide más sanciones. Hasta Venezuela Análisis hace infografías sobre sanciones. ¿Por qué tanto escándalo? Veamos la guía completa de las sanciones contra Venezuela.
¿Qué son las sanciones? Estados Unidos ha probado diferentes métodos para derrocar a la revolución bolivariana hasta elegir su mejor arma: sanciones económicas o medidas coercitivas unilaterales si queremos ser rigurosos. Y aunque los aliados europeos se hayan plegado, es Washington quien merece el protagonismo. ¿Cómo funcionan? La Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, del Departamento del Tesoro, simplemente emite órdenes poniendo a individuos o empresas en una lista negra. Los activos que estos posean bajo jurisdicción estadounidense quedan bloqueados, mientras a ciudadanos y empresas norteamericanas se les prohíbe hacer transacciones con los... Fíjate, es importante esto, porque fíjate, todo hay una gran relación, es como una cadena. ¿Qué podemos decir de este tema? Que lo hablaste hace rato. Sí, sí. Departamento del Tesoro, lo privado, las grandes corporaciones, ¿qué podemos decir? Porque las sanciones de nuevo es una extorsión, ¿ok? Si no pagas la vacuna así, porque exactamente, es una mafia. Si no pagas la vacuna es plegarte a las decisiones del hegemón y además entregar tus recursos naturales. ¿Okay? Ahí. Entonces, si tú no te pliegas, entonces vienen estas sanciones, medidas coercitivas, extorsiones, para castigarte, para hacer. Y lo que hace es que en realidad tienen ese efecto contraproducente de que Venezuela, por ejemplo, decide, ok, me están sancionando, ¿por qué? Porque me prohíben hacer transacciones con compañías estadounidenses. ¿Por qué? Porque van por la vía económica del SWIFT y de todas las transferencias bancarias que están controladas por el sistema económico en Estados Unidos. Entonces, si no va por allí, no es bloqueado. Entonces, ahí es donde, como digo, viene la parte importante de uno cambia de circuito económico. El circuito ahora nuestro, y vamos a irnos hacia la parte de los BRICS, vamos a ir a la parte de hacer transacciones en otros instrumentos que no estén dominados por esa vía alterna de Estados Unidos que nos impiden trabajar. Pero también requiere que tú trabajes en la transformación de la industria y del Estado venezolano. Pero fíjate, yo vuelvo a un tema que estamos investigando, ¿no? Que estamos trabajando en esta investigación, pero contigo, no alejado de aquí. Fíjate, esto va relacionado como empezamos. Fíjate, todo esto es una traza. El tema de las nuevas relaciones y la multipolaridad hoy. ¿Ah? La multipolaridad, igualmente lo que hablaba el presidente, nuestro presidente Nicolás Maduro Moros, candidato. El tema de cómo ellos quieren presionar cuando las medidas coercitivas estamos nosotros prácticamente neutralizándolas. Sí. ¿Ah? Todo esto, todo es un tema hoy. Y ahora lo que vamos a pasar al instante en que las medidas coercitivas nos favorecen, como le favorecieron a Rusia, como le han favorecido a Irán, porque los forzaron, y eso es algún mensaje que hay que enviar, que yo le envío al gobierno y al aparato productivo nacional, tanto estatal como privado, que la única manera de salirse de esta extorsión es que tú desarrolles el sector interno. ¿Cómo tú ves el sector privado hoy? Algunos quieren trabajar, ojo, algunos quieren hacer cosas en el país. Otros dicen, bueno, está bien, yo lo que hago es cambio de proveedor. Mi proveedor antes estaba en Estados Unidos, ahora lo voy a traer en China, o lo voy a traer en Turquía, lo voy a traer no sé qué. Pero eso al final lo que hace no resuelve el asunto, cambias de dependiente, por decirlo, pero no cambias el esquema acá. Nosotros debemos producir una cierta cantidad de cosas. No llegar a la autarquía, porque ningún país es autárquico, pero sí llegar a que tú produces una cantidad de cosas acá. Eso solamente se puede hacer en alianzas. O sea, por ejemplo, y es un mensaje que también le digo a la Fuerza Armada, tú puedes crear un sistema industrial de la Fuerza Armada, pero eventualmente llegas a un límite de lo que puedes hacer. Entonces tienes que ir a hacer alianzas con las universidades, a hacer alianzas con empresas privadas del país para poder desarrollar un sector tecnológico. Fíjate, esto es importante porque vamos ahorita con lo que quiere y está tratando de desarrollar el BRICS, Rusia, China, el tema de la ciencia y tecnología. Es importante como estrategia también para neutralizar medidas coercitivas, sanciones y un sinfín de métodos extorsionadores. Fíjate, pongo tu elemento categorial, vamos a hablar, un elemento categorial, extorsión, que utilizan estos bandidos internacionales y unos que andan por ahí que buscan es esconder la realidad, porque por ahí hay otra cápsula. Yo quería ver a ver si nos vemos esa cápsula por ahí que tenemos, vamos a verla.
sanciones primarias. Veamos algunos ejemplos. En enero de 2019, Washington sancionó a la estatal petrolera venezolana PDVSA, en la práctica imponiendo un embargo petrolero. Inmediatamente Caracas se vio obligada a detener el envío de crudo a Estados Unidos, lo que implicó pérdidas de unos 11.000 millones de dólares anuales. Venezuela también perdió Citgo, una filial de PDVSA valorada en 8.000 millones de dólares, que fue bloqueada y luego puesta bajo el control de Guaidó. Meses después, la administración Trump sancionó a 13 empresas y 10 personas acusadas de participar en una compleja red de importación de alimentos para los clavos. Cuando decimos que las sanciones buscan generar hambre en el pueblo venezolano, no es una metáfora. El bloqueo arrecia. Una orden ejecutiva en agosto de 2019 impuso un embargo como el de Cuba, abarcando todas las empresas estatales venezolanas, pero más aún abrió el camino para las llamadas sanciones secundarias. El Departamento del Tesoro se arrogó la potestad de sancionar empresas internacionales y a principios de 2020 empezó a castigarlas por el crimen de comercializar con Venezuela. El último golpe vino a finales de ese año, cuando la administración Trump comenzó a amenazar empresas que hacían negocios de canje, por ejemplo, intercambiando crudo por combustible o alimentos. En total, decenas de medidas han sido aplicadas. Fíjate, es importante todo esto. Ahorita en época electoral, eso también hay que hablarlo. ¿Quiénes han sido los protagonistas del desastre? Porque por ahí hay dos, un viejito y una señora. Los protagonistas del desastre totalmente de todo esto que tenemos aquí. Hay otros que se fueron, que es público y notorio. Pero ¿qué podemos seguir construyendo con lo que esa categorización que tú das, con la extorsión y querer ahogar a cualquier nación en búsqueda de lograr su misión de ellos, que es apoderarse de recursos y apoderarse de todo un sinfín de cosas que pueda tener un pueblo y un Estado-nación? Son estas extorsiones, se están destinadas, no es porque Venezuela sea díscola, ¿okay? Porque Estados Unidos ahorita agarró las sanciones como método de política exterior. Esa es su manera de hacer política exterior en estos momentos. O hacer lo que yo digo o te sanciono. Entonces es muy autoritaria, muy fascista. Eso es una posición fascista. Y ninguna organización internacional le dice nada. Nada. ¿Por qué? Porque todas las organizaciones internacionales, o sea, cayeron las de ellos. O sea, la ONU, ¿dónde está? En Nueva York. Hay unas instituciones que están allí. La Organización de Estados Americanos, de la cual ya no somos parte, pero también estaba en Washington, digamos, era parte del control. Si nosotros no contribuimos al bienestar económico del hegemón, entonces nos van a castigar. Es así. O sea, porque el bienestar económico del hegemón depende de nuestros recursos y de que nosotros seamos totalmente aquiescentes, que seamos blandos, que no condenemos, por ejemplo, el genocidio que está cometiendo Israel en Palestina, ¿okay? Que participemos de alguna manera en la guerra de Ucrania, de la OTAN contra Rusia, porque eso es lo que es esa guerra, y que, digamos, nos permite a Estados Unidos y a Europa hacer la guerra económica y mantener esa permanencia usando los recursos de todos los demás países vasallos. Porque la idea no es que ellos paguen por su desarrollo y paguen por su guerra, es que los demás, ¿okay? La periferia del imperio, ¿okay? Sea la que pague por todos los gastos. Víctor, habría como dos bloques. Fíjate, yo te estoy escuchando, tuve que dejar un momentico el teléfono aquí. Fíjate, hay como dos bloques ahí. Un bloque de un grupo de países que está el sistema colonial, neoliberal, imperialista, y hay otro bloque que hay una gran mayoría de los pueblos, que se puede ver una parte en los BRICS, otra parte en la CELAC, el ALBA, UNASUR, todo este tipo de organizaciones de una nueva visión, de un nuevo orden internacional. En esas dos visiones, ¿qué caracterización tú le puedes dar en este momento? Porque noviembre está ahí también, Trump y Biden, pero claro, el Departamento del Tesoro es uno, claro, y el que manda arriba es las grandes corporaciones. Tenemos ahorita en la elección de Estados Unidos entre un viejo
que está ya bastante con síntomas evidentes de demencia senil, y otro que la va a empezar a padecer dentro de poquito. Oye, pareciera que ellos lo que buscan son personas que puedan ser como títeres, pero ¿verdad? es peligroso, porque fíjate, es peligroso porque, digamos, si algo te muestra la historia, es que los dirigentes viejos lo que hacen es mandar a los jóvenes a la guerra. Porque ellos saben que, sea lo que sea, yo no lo voy a vivir. Si yo me muero, yo no voy a ver el resultado del desastre que voy a ocasionar. Imagínate eso. Allí. Y yo te lo dije, ya lo he dicho en dos programas Claro, anteriores. no, y te agradezco que estés con nosotros aquí. O sea, hay un serio peligro de que antes de 2030 tengamos una conflagración mundial nueva. Tú lo has dicho varias veces. Sí, Tú lo has dicho varias veces. ahí, porque, digamos, tienes un imperio que está muriendo y tienes un surgimiento Granchi de otro está eje. ahí, Granchi, el sistema granchiano. Totalmente. Entonces, en eso, y justamente en la transición es que surgen los monstruos. Eso es lo que dice Gramsci. Los cuadernos de la cárcel, ¿vale? Y entonces los monstruos ahí son la gente que piensa que puede ganar una guerra nuclear, por ejemplo. O sea, algo que, digamos, mira, hay una película, un libro que pronto vas a leer, y yo te lo voy a enviar, de un investigador estadounidense que define cómo se desencadenaría una guerra nuclear. Y la van a convertir en película ahorita, obviamente le van a dar el tratamiento de Hollywood, pero el punto es que vamos otra vez de nuevo a entender que tanto Occidente como Rusia, China e incluso Corea del Norte, el armamento nuclear que tienen basta para destruir 10 veces el planeta. Venezuela, el centro de gravedad es la energía para mover eso. Sí. Y entonces, lo que nos pueden estar viendo ahorita. Allí es justamente todo este sistema de extorsiones se basa en que ellos están visualizando una conflagración mundial de aquí a 5 años y están simplemente preparando las posiciones. Y nosotros tenemos que entender esto, que estas extorsiones son para obligarnos a escoger bando. Porque en una guerra nuclear no importa quién gane o pierda, el clima de Venezuela y el del resto del mundo se va a destruir prácticamente. O sea, vamos a tener un calentamiento global seguido de un congelamiento global. Por cambio climático. Un cambio climático, pero además congelamiento, ni siquiera cambio, congelamiento, porque ese es el efecto de la guerra nuclear, por la cantidad de polvo que sale. Fíjate, ahorita esto es importante, todo esto que estamos hablando, porque ese nuevo orden internacional que está emergiendo con instituciones, lo primero que estamos hablando automáticamente de una cultura ecosocialista. El tema del cuidado de la Amazonia. No es casual cuando estaba Bolsonaro ahí, que estaban quemando de Brasil un poco de hectáreas. Claro, estos son momentos hoy de estudio. Nosotros que tenemos un proceso electoral ahorita el 28 de julio, de ver cuál es nuestro modelo, de ver que nosotros tenemos potencialidades con unos empresarios privados, públicos. Fíjate, mira, aquí todos en esta Constitución caben aquí. Y más con Nicolás aquí. Fíjate, ayer y en estos días, compañeros que estaban en una posición política están entrando hoy y están aquí y son respetados aquí. Y los que no, los que todavía continúan con su visión van a ser respetados aquí, pero dentro del hilo democrático, dentro del hilo constitucional. No puede ser que en una pizarra uno vea cómo quieren privatizar un poco de cosas por ahí. Eso sí es peligroso. Hay un relevo generacional además. Claro. Porque ¿cuál es la perspectiva de un sector de la oposición? Si vuelve a ganar Nicolás Maduro, son 6 años más. Ya yo no voy a estar ahí, ya yo voy a ser demasiado viejo, no voy a decir quién es el político, pero hay un grupo de políticos que simplemente, y entonces va a ser política de los más jóvenes. Y la generación que viene con otros paradigmas y otros referentes, y no es que le hacen mucho caso a estos políticos viejos. Y yo digo generación nueva porque Nicolás Maduro tiene 50 años, de la generación nueva. Claro. Y el grupo de dirigentes del PSV y del Movimiento Futuro y todo eso que se está creando son de menor edad. Entonces aquí hay un reemplazo generacional pronto en cuanto a los líderes. Entonces va a haber un enorme conflicto mira, ustedes son un poco de gente que ya, como obsoletos y periclitados, esa es la palabra, que ya no tienen relevancia en la política venezolana. Volviendo al asunto de las extorsiones y las sanciones, por ejemplo, yo respeto mucho el CNE, pues dice, la Unión Europea quería forzar ser observadora del proceso electoral venezolano. Y tú te pones a pensar, pero bueno, porque ¿qué interés tienes tú en ser observador? ¿Por qué estás empujando? Y el CNE le dijo, mira, usted no puede ser observador porque usted participa en la extorsión de Venezuela. ¿Okay? Entonces tú no eres un observador neutral, tú eres un participante que además tienes un interés en que la elección
se escore. Tiene una parcialidad. Tiene una parcialidad para un lado y vas a hacer todo lo posible. Nosotros, Venezuela, no consideramos que tú vas a ser un observador imparcial y que tú sí puedes hacer entonces decir, mira, no, yo creo que el resultado fue distinto y digo otra cosa. Y yo creo que esa es la posición nuestra en Venezuela. O sea, salirnos de la extorsión, de las medidas coercitivas unilaterales, con paz, que ha sido el logro principal del presidente Nicolás Maduro, que el país no se ha entrado en una conflagración, no nos hemos matado entre nosotros como se buscaba. Sino que estamos ahí y mantener eso, pero al mismo tiempo evitarnos, no someternos a la extorsión. Y es lo mismo con la relación con Estados Unidos. Estados Unidos dice, vamos a tener relaciones con Venezuela. Un momentico, ¿cómo vamos a tener relaciones con Estados Unidos si tienes 930 medidas coercitivas, más medidas personales contra específicos miembros del gobierno venezolano, más incluso acciones penales que supuestamente y recompensas por millones de dólares por la cabeza de Nicolás Maduro, de Diosdado Cabello, que sé yo. Eso no es un país amistoso. Por ejemplo, el caso de los constituyentes ahorita. Todos esos constituyentes tienen unas medidas, una cuestión, es algo absurdo lo que ha pasado. Sí, claro, son estos, ya eran individuales en el sentido que no puedes viajar a Estados Unidos, bueno, gran cosota, tampoco era el ideal de muchos. Imagínate si no hubiéramos tenido aquí la constituyente, un detalle, ¿quién hubiera aguantado un grupo pequeño con un poder del Estado como el Ministerio Público que estaba con el respeto a la dama, esa señora ahí aupando, pues? Sí. Esto todo lo vivimos aquí. Nosotros vimos eso porque eso fue un tablero. El tablero ajedrez y se estaban posicionando en el centro. Que tú sí, sabes hay que recordarlo. Eso vimos, que había alguien que tenía un plan, una estrategia para apoderarse del centro político del país, peón a peón y alfil a alfil. Y eso se logró reventar con la Asamblea Nacional Constituyente, más otras medidas que tomó el Estado venezolano, medidas que además se basaban en el apoyo popular. Fíjate, Víctor, vamos a irnos a una pausa, ¿no? Volvemos ya ahorita culminando este segmento, que es importante todo esto que estamos trabajando, ¿no? Y es una visión hoy de comprender que cuando hay un proceso electoral en Venezuela, Víctor, con todo esto que hemos estado hablando, yo creo que es importante hoy ir en ese enfoque estratégico, Víctor. Por ahí yo quería ver una cápsula del Consejo Nacional Electoral. La tenemos por ahí, Sabiñón, tenemos la cápsula por ahí, vamos a verla para irnos viendo cómo es la Venezuela de hoy y cómo es nuestro Consejo Nacional Electoral. De la sede del Consejo Nacional Electoral vamos a proceder a la firma de este documento histórico, acuerdo de reconocimiento de resultados de la elección presidencial del 28 de julio del 2024. Nosotros, los candidatos, reiteramos ante todos los venezolanos y venezolanas nuestra responsabilidad con la democracia, la plena sujeción al orden constitucional legalmente establecido en la República Bolivariana de Venezuela, de reconocer los resultados emitidos por el Poder Electoral. Acabamos de firmar este acuerdo importante para la paz de Venezuela. Todo lo que haya que hacer por la tranquilidad de Venezuela siempre contará con nuestra firma, que va en la línea perfecta del documento de Barbados y ahora es el documento del árbitro electoral. Llamo a todos los venezolanos y venezolanas a respaldar este documento y felicito al árbitro electoral y que el 28 de julio sea una gran fiesta de participación, de democracia y de vida. Muchas gracias. Fíjate, es importante, ¿no? Culminando en este segmento lo estratégico de tener un árbitro
de que los participantes en esta contienda política, contienda de paz, estén todos en su mayoría, en una mayoría concatenados en esos acuerdos. ¿Qué opinas tú de todo esto? Mira. Primero del árbitro, del tema técnico, de todo eso, porque es importante que tú como estudioso de las tecnologías nos digas un poco ese enfoque también. No quería despegarnos sin también hablar de ese tema. Una de las cosas que el comandante Chávez hizo para la Constitución venezolana fue ampliar Montesquieu en su descripción de los tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial. Porque nosotros en la Constitución añadimos dos poderes más, el poder electoral, que es la garantía de que esos poderes son electos representando la voluntad del pueblo, y el poder moral, que hemos visto cómo ha estado actuando justamente con las denuncias de corrupción de incluso jerarcas de que fueron personeros importantes e incluso ministros del gobierno del presidente Nicolás Maduro y del presidente Hugo Chávez. O sea, eso se ha hecho. Pero, ¿qué pasa? Entonces el poder electoral se ha tomado en serio y ha desarrollado una plataforma inexpugnable, inalterable, inmodificable y totalmente segura para el proceso de las elecciones. Y yo estoy hablando como experto, porque claro, se nos convocó a las universidades para evaluar técnicamente el sistema, lo nuevo en la penúltima elección y en esta, y simplemente nosotros hemos certificado que eventualmente ese sistema es cifrado, transmisiones seguras, no se puede modificar la voluntad del elector, no se puede identificar al elector, digamos, su voto, o sea, obviamente se identifica al elector, pero no se puede relacionar al elector con su voto. O sea, se mantiene el secreto del voto, se mantiene la seguridad del voto, en el sentido que si yo voté por un candidato, ese es el candidato que va a salir tanto en la parte electrónica como en el resguardo de la papeleta con los debidos códigos hash para hacer todo eso. Entonces, nuestro sistema es tan seguro que tú dices, imagínate que, porque la gente dice, no, pues es un sistema de digital, con computación, eso puede ser, cualquier hacker lo viola, lo dicen así, como si alguien supiera de eso, ¿no? De ese tipo. Y los sistemas de cifrado que están usándose para todos los requieren algo así como que tú tengas a todos los computadores del mundo, incluyendo los celulares, incluyendo los que tengas en las lavadoras y secadoras, trabajando durante por lo menos 400 años dedicados solamente a sacar el cálculo para descifrar una clave, una. ¿Ven? Entonces eso y tú no requieres ese nivel de seguridad. Tú requieres que la elección sea inhackeable, inalterable por un solo día, que es el día de la votación. Entonces, es un sistema que es tan redundante en seguridad que es absolutamente, digamos, estúpido pensar que ese resultado puede ser modificado por cualquier actor. Ahora, fíjate, Víctor, es importante algo también hoy, ¿no? Imagínate un candidato que no se adhiera a esos acuerdos. Porque eso es público y notorio y sabemos quiénes son, pues. ¿Será que es lo que se está en costumbre, tenemos aquí en el país, que son esas personas que van a salir el 29, ya sabemos nosotros nuestro resultado, porque es público y notorio, no por las encuestas, sino que hay un pueblo activo, que Nicolás repite la presidencia de la República, pero serán estos que no se han acoplado a estos acuerdos con todo esto, que no entran en el juego electoral y buscan a querer acabar con la paz del país. Sí, eso es parte del plan. O sea, es el mismo grupito que no ha reconocido elecciones. O sea, vamos a estar claros. O sea, eso ha sido una constante. No reconocieron la del 2004, el referéndum, después la elección de 2006, después la de 2012, después la de 2013, después la de 2018, ¿okay? Y ahora la de 2024. Siempre ha sido la constante no reconocer el resultado de uno, porque eso es lo que dicta, repito, la guía de Gene Sharp, del manual de la doctrina, dice eso. Usted lo que quiere es tumbar a ese gobierno. Toda medida que contribuya a tumbar al gobierno es buena. Por lo tanto, si tú reconoces que ese gobierno está legítimamente elegido, estás perdiendo. O sea, eso no es parte de la doctrina, eso es justamente todo lo contrario lo que tú quieres hacer. Entonces sí, efectivamente, lo que va a suceder el 28 en la noche o el 29 en la mañana es que un sector de la oposición, un candidato,
titiritera en la sombra y un grupo de políticos que ya no están en el país, es decir, no reconocemos esto. Y tú le vas a decir, ¿pero cuáles son las pruebas? No, es que hubo fraude. Ok, y listo, bueno, está bien, traiga las papeletas, las papeletas con los códigos hash cifrados que vinieron de las máquinas, y vamos a demostrar que esas papeletas suman los números que tú dices que dan. Y vas a ver que no se va a poder hacer, porque no lo pudo hacer Capriles en 2013, okay, y no se puede hacer en 2018. O sea, ese concepto de que una elección puede ser venezolana, que es el mejor sistema electoral del mundo. Ecosistema blindado. Punto. Es el mejor sistema electoral así, pero calificado. Okay, en el sentido que permite la seguridad del voto, la seguridad del resultado y la anonimidad del elector. Víctor, ahí tenemos un video que yo creo que hoy sería bueno verlo, lo hemos pasado varias veces, que es el presidente Putin, que nos lleva a todos estos temas que son de interés, y más a la región de América Latina y África. Vamos a verlo, vamos a ver ese video. Han estado acostumbrados durante siglos a llenar sus estómagos con carne humana y sus bolsillos con dinero, pero deben entender que el baile de los vampiros está llegando a su fin. La economía rusa está creciendo, esto es un hecho, y un hecho que no lo registramos nosotros, sino las organizaciones económicas y financieras internacionales. En términos de paridad de poder adquisitivo, hemos superado a la República Federal de Alemania y hemos ocupado su lugar, el quinto lugar, entre las economías más grandes del mundo. La economía alemana se contrajo el año pasado un 0.3%, mientras que nosotros crecimos un 3.6%. Japón creció en un pequeño porcentaje, pero si todo avanza al mismo ritmo que hoy, entonces tenemos todas las posibilidades de ocupar el lugar de Japón y convertirnos en la cuarta economía del mundo en un futuro próximo. ¿Estamos listos para negociar en el conflicto en Ucrania? Sí, estamos listos. Pero solo estamos listos para negociar sobre la base de realidades que se han formado, como se dice en tales casos, sobre el terreno, y no sobre deseos después del uso de psicotrópicos. Eso es lo primero. Segundo, nos han prometido muchas veces diferentes cosas. Prometieron no expandir la OTAN hacia el este, pero luego vemos que están cerca de nuestras fronteras. Prometieron, si no profundizamos en la historia, que el conflicto interno en Ucrania se resolvería de manera pacífica mediante medios políticos. Recordemos que vinieron 3 ministros de Asuntos Exteriores a Kiev, de Polonia, Alemania y Francia. Prometieron ser garantes de esos acuerdos, pero al día siguiente ocurrió un golpe de Estado. Prometieron cumplir los acuerdos de Minsk, pero luego declararon públicamente que no tenían la intención de cumplir esas promesas, solo tomaron una pausa para armar al régimen en Ucrania. Nos han prometido muchas cosas, por lo tanto, aquí las promesas solas no son suficientes. Ahora bien, negociar solo porque se están quedando sin municiones es algo ridículo. Estos llamados 1.000 millones de oro durante siglos, 500 años, prácticamente han parasitado a otros pueblos. Han desgarrado a las desafortunadas naciones de África, han explotado América Latina, han explotado países de Asia y, por supuesto, nadie ha olvidado eso. Tengo la sensación de que incluso no se trata del liderazgo de los países de los BRICS, aunque eso es muy importante, sino que los ciudadanos comunes de estos países sienten en su corazón lo que está sucediendo. Nuestra lucha por nuestra independencia y verdadera soberanía la vinculan con sus aspiraciones hacia su propia soberanía y desarrollo independiente. Pero esto se agrava por el hecho de que en las élites occidentales existe un fuerte deseo de congelar la injusta situación existente en los asuntos internacionales. Han estado acostumbrados durante siglos a llenar sus estómagos con carne humana y sus bolsillos con dinero. Pero deben entender que el baile de los vampiros... Bueno, ¿qué podemos decir? Así como empezamos, estamos hoy culminando este programa. El baile de los vampiros. Baile de los vampiros. Justamente en el sentido de que la Reserva Federal, sí, las grandes corporaciones, todo esto. Porque además la metáfora es adecuada. El vampiro chupa la sangre, pero además mata a la víctima. ¿Tú ves? Es una cosa así. Entonces, es importante eso. Pero la frase que dijo, explotados, países explotados, y parasitados
que dice Putin no es una metáfora, es una realidad. Y justamente te está diciendo de que han vivido, el modelo occidental ha vivido eso, de la colonización, de la explotación, de traer los recursos de la periferia hacia la metrópoli, ¿okay? Generar riqueza allí y después enviar, qué sé yo, mercancía para seguir creando dependencia en esa periferia. Entonces no es casual hoy lo que vive Venezuela. No, para nada. O sea, nosotros en realidad no es personal contra Venezuela, es parte de la estrategia mundial contra todos los demás países. Solo que a algunos no les imponen sanciones porque los logran controlar a través del comercio y a través de la explotación. Pero cuando no logras hacerlo, cuando no logras que además que estén alineados políticamente con tu meta, entonces vienen estas extorsiones, estas medidas coercitivas para o castigarte o hacerte torcer de nuevo hacia el lado bueno, como dicen ellos, ¿no? Del lado oscuro. Y eso está cambiando, porque además esta guerra es una guerra multifactorial, multipropósito y a todo nivel. O sea, nosotros debemos entender que esto es así. Y vemos que lo que llamamos antes, ellos dicen el sur global. Y de repente tú ves que ahora el sur global, China dice que ella es parte del sur global. Y Rusia está diciendo, mira, yo antes me creía que era Europa. Y me expulsaron del club, me dijeron que no, que eso no iba a ser nunca así. Entonces, bueno, entonces yo soy sur global. Todas esas armas, los bombs, todo esto es parte de todo esto, de dominación. Entonces, lo que dice Putin es, mira, Estados Unidos, Rusia es ahorita la cuarta economía del mundo. La primera es China, la segunda Estados Unidos, la tercera era Alemania. Alemania va palo abajo, justamente porque es la víctima principal de las medidas contra Rusia, que les estallaron en la cabeza. Entonces la economía alemana se está hundiendo. 6 años con Nicolás, nuevamente. Después del 29, ¿cuál es la perspectiva que podemos nosotros ver positivamente hacia el pueblo? Bueno, simplemente seguimos la tendencia. O sea, yo creo que va a haber ya tenemos una serie de trimestres con crecimiento positivo. La inflación está controlada. La tasa de cambio también, aunque la gente dice, no, que se está usando dinero para mantener la tasa de cambio. Bueno, pero eso es una facultad de todos los bancos centrales. Claro. O sea, estamos justamente entrando en la normalidad. La normalidad es que el Estado intervenga para mantener, eso, pero eso sí, no como se hacía antes, que se quemaba la industria petrolera, las ganancias de la industria petrolera en el mercado. No, eso se hace para justamente evitar que el mercado se distorsione. Y es una cantidad pequeña en realidad lo que se está haciendo. Ya ahorita, por ejemplo, al eliminarse el impuesto a las grandes transacciones financieras, que la gente está criticando mucho esa medida, no, porque le estás diciendo a las grandes empresas venezolanas que no paguen impuestos. No, ese es un impuesto al uso del bolívar. Claro. ¿Tú ves? Fortalecer un poco. Ahora está fortaleciendo la moneda. Dice, no, ahorita si tú usas bolívar para el pago, así sean enormes cantidades, no sé qué, ya no te voy a pechar el impuesto ahí. Va a pechar el impuesto sobre la renta, va a pechar el IVA. Pero el impuesto a las grandes transacciones financieras en divisas, ese no se va a quitar. Es decir, fíjate, tenemos una economía que está creciendo, tenemos un Estado social que se está fortaleciendo diariamente. A los que nos pueden estar viendo ahorita, y quiero agradecerle de verdad, es importante hoy la confianza, la tranquilidad y la paz que todo esto está generando en procura con una inclusión del empresariado, de una parte del empresariado nacional, pequeño, grande, mediano. Yo creo que tenemos buenas perspectivas estratégicas para los próximos tiempos. Claro que sí, o sea, digo, porque la perspectiva que debe sin privatizar, el empresario, sin privatizar, el ciudadano normal, el que está empleado en el Estado, el que incluso tiene su propio negocio, sus nuevos emprendimientos, tiene que entender qué es lo que está en riesgo aquí. Porque tenemos una economía que va en crecimiento porque ha entrado en lo que se llama en una ruta virtuosa. O sea, ahorita solamente, y todo depende de que el presidente Maduro siga al cargo y se sigan aplicando las mismas medidas. Si se relajan las medidas coercitivas o se eliminan, simplemente todo el panorama nuestro se abre. Pero cambia de un momento con se pone mucho mejor para todos, va mejorando. Pero ¿qué sucede? Yo digo, hay que hacer este ejercicio intelectual. Suponte, supuesto negado, que gana la oposición, prácticamente justamente el que dice que no va a reconocer las elecciones. Vamos a tener 6 meses aquí hasta antes de la asunción supuestamente de oposición,
y además vas a tener una asamblea nacional donde es mayoría el PSV. ¿Okay? Y entonces tú vas a ver que va a haber como un intento de, mira, está bien, ya gané, okay, dame todo de una vez, porque la oposición venezolana es siempre atorada, apresurada, intentando siempre revertir y forzar la parte legal. Y su proyecto que se ha visto muy escondido. Y el proyecto, pero el proyecto escondido no, porque todos vimos los planes privatizadores. Claro, pero la gente que nos puede estar viendo, hijo, la cámara, por favor, fíjate que estamos hablando aquí, por favor. Y entonces... Fíjate, pero mira, esto es importante, ¿no? Los que nos puedan estar viendo ahorita, ¿no? Porque hay una referencia clara. Tú lo dijiste, en cartelera y en todos lados hablan de privatizaciones, hablan de un sinfín de cosas. ¿Ah? ¿Será esto casual aquí? Que ellos lo que buscan es retroceder completo la Constitución. Claro. Tiene un conflicto. Totalmente. ¿Ah? Ellos nunca reconocieron esta Constitución y no reconocen las leyes, incluso no reconocen la autonomía universitaria para entrar en un suceso que pasó hace 3 días. ¿Okay? Digamos, hay cosas aquí que sabemos que inmediatamente son cortoplacistas. Si en el momento que creen que tienen un poquito de poder, tratan de deshacer todo y volver al pasado. Como te dije, eso no se puede. Se crea una reacción. Y entonces lo que nos esperaría en ese caso son años otra vez de conflicto interno. ¿Okay? Imagínate esto. El principal logro de la presidencia del presidente Nicolás Maduro ha sido la paz. ¿Okay? Y ahorita el crecimiento económico. Y se amenaza con cortar todo eso raíz para satisfacer un capricho y para justamente enchufarnos de nuevo Bueno, fíjate, Víctor. En ese hegemón. La elección la tenemos, el que nos pueda estar viendo ahorita, nosotros estamos bien claros por quién tenemos que votar, por Nicolás Maduro Moros. Es la paz, es la continuidad y el cambio totalmente de un punto de inflexión hacia una política de prosperidad. Por ahí hay programas, por ahí hay temas, hay bueno, periodistas, que no, aquí nosotros no estamos a medias tintas, estamos claros y precisos, votamos por Nicolás, claramente. Bueno, y por el día de hoy quiero agradecerte, Víctor. Bueno, que para mí siempre, y para el equipo de referente informativo, con Demetrio, Francisco, igualmente Wilder, Omar, es un honor tener invitados aquí y por supuesto ir construyendo una comunicación alternativa y decirle al pueblo la realidad, pues, con objetividad. Estamos aquí a la orden, saludar a todo el mundo universitario, pero también al pueblo llano, al pueblo comunero, al pueblo artesano, al pueblo cultor. Bueno, espero que pasen un feliz día y de verdad que nos vemos en otra oportunidad.